Yo creo que sí, sí, Vale. ahora sí, se está terminando de ir a su sitio. Esto por si acaso necesitamos Ah, el índice. el índice. Venga. Vamos a por ello entonces. A por ello. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por haber venido hoy aquí a la Fundación Antonio Gala en medio de un día nubloso, lluvioso, azaroso, pero contentos de estar aquí en este magnífico salón. Como Alfonso y yo somos bien nacidos, pues vamos a empezar dando las gracias y damos las gracias en primer lugar a la Fundación Antonio Gala en general y en particular a José María Gala, su director, por haber acogido hoy la presentación de Diario de un Insomne de Alfonso Bella, que nos acompaña hoy aquí. Y en segundo lugar, damos también las gracias a los residentes de la Fundación Antonio Gala. Este es uno de los primeros eventos que van a tener este curso, seguro que muchísimos más. Y ojalá Alfonso y yo pues consigamos poner el listón bien alto. Desde luego empezamos bien, Alfonso, porque siempre un placer ver el salón lleno, rebosante, y además confirmas antes incluso de presentar el libro, o sea que ya no pasa nada si no decimos cosas demasiado elocuentes porque el libro ya está vendido. Bueno, bromas aparte, yo soy Pedro Plaza, para los que no me conocéis, y estoy hoy aquí no solo en calidad de amigo de Alfonso, sino en calidad de editor del libro. Este libro se ha publicado en la editorial El Toro Celeste, que está afincada en Málaga, y se publica en concreto dentro de su colección La Cervantina, que es la colección dedicada a la narrativa en general, y es una colección que acoge novela, que acoge autobiografía, que acoge relatos como en este caso, o incluso libros de viajes, de modo que siempre tenemos un poco esta idea de entender la narrativa en un sentido amplio y no solo con la novela, que seguramente sea el género más comercial. Yo estoy muy contento, Alfonso, porque hablando hoy en el almuerzo con los residentes me decían que solo hay un novelista y que el resto de los escritores de narrativas son de relatos, así que seguro que van a poder conectar contigo hoy aquí. Sin más, pues yo paso a presentar a Alfonso y la idea después es mantener un diálogo, ojalá fructífero, ojalá entretenido. Alfonso Bella nació en 1962 en el hermoso pueblo cántabro de Santoña, donde transcurrió su niñez y comenzó los estudios de música sin sospechar la importancia que este arte iba a tener a lo largo de su vida. Aún en la infancia se trasladó a Valladolid y allí residió hasta el año 1981, fecha de su mudanza a Córdoba. En el Conservatorio Superior de esta ciudad terminó la carrera de piano y poco más tarde la de composición en el Conservatorio Superior de Málaga. Trabajó ininterrumpidamente como profesor de armonía en el Conservatorio Superior de Córdoba desde 1985 hasta 2022, fecha de su feliz jubilación. Paralelamente escribía artículos musicales para diferentes publicaciones: Scherzo, Musicalia, Ni Hablar, ABC, El Espectador, El Pregonero y, sobre todo, El Diario Córdoba, donde ejerció como crítico musical durante una década, quedando así unido su amor por la música y por la escritura. Ha profesado un gran interés por el ajedrez y en 2001 se proclamó campeón provincial de Córdoba. Además de Diario de un Insomne, es autor de la biografía Satí, la subversión de la fantasía, que se publicó en Península en el año 2013, y la novela Los cuadernos de Sahuira, que se publicó en Tandaya en el año 2021. Como veis, es la primera vez que Alfonso publica en El Toro Celeste, pero curiosamente compartimos imprenta con su libro anterior. Yo lo conocí hace, hemos calculado, 15 años, es decir, que era yo todavía un adolescente casi imberbe, no del todo, pero casi, y lo conocí mientras escribía Los cuadernos de Sahuira. Entonces es muy bonito porque en mi memoria el recuerdo de Alfonso es Alfonso sentado delante del ordenador escribiendo esa novela que finalmente se publicó. Se publicó antes a ti, Sí. a pesar de que se escribió pues paralelamente, ¿no? Pero yo pues estuve muy feliz cuando se publicó Los cuadernos de Sahuira, y como me gustó mucho Satí, que además Satí era el autor que me acompañaba a mí con la Gimnopedí cuando yo estudiaba en la carrera, y como me gustó los cuadernos, pues le pedí que si quería publicar algo en El Toro Celeste y por alguna razón pues accedió. Así que muchísimas gracias, Alfonso, por haber accedido a esa invitación y bienvenido a la presentación por fin de tu libro. Vale. Muchas gracias por la presentación, Pedro. Yo quisiera profundizar un poquito más en el agradecimiento a la Fundación Antonio Gala, que nos ha acogido aquí para presentar este libro. Es una fundación que, como sabéis seguramente,
organiza diversos actos culturales en diversos lugares de la ciudad, no solo aquí. Además tiene un programa de becas, concede todos los años un determinado número de becas para jóvenes creadores para que puedan pasar aquí un año entero viviendo en esta casa sin otra preocupación que la de dedicarse a su trabajo creativo. Esto por sí solo ya es muy bueno, pero claro, si a eso le sumamos que además están con otros chicos jóvenes que son como ellos, de su disciplina o de otras, pues claro, tiene que haber un enriquecimiento humano y artístico estupendo. Entonces me parece que esto es para quitarse el sombrero, esto que la Fundación Antonio Gala hace. Bueno, en el origen de la Fundación está el propio Antonio Gala, que aparte de ser un escritor extraordinario, que tocó muy versátil, tocó muchísimos palos y todos los tocaba bien. Aparte de esto era una persona muy, muy inteligente, con un sentido crítico ante el poder, no sin pelos en la lengua. Él decía las cosas como las pensaba, sin importarle si estaba criticando a alguien poderoso. Y además lo hacía con una gracia, con una ironía fina. En fin, hay por ahí, no me quiero extender mucho, pero hay en internet algunas joyas, os animo a que las busquéis en forma de entrevistas a Gala, en las que podremos apreciar todo esto que os estoy diciendo, ¿no? Agradecer también a Pedro y a la editorial que me ofrecieran la posibilidad de publicar estos relatos en su editorial. Quiero decir que Pedro, a que yo somos amigos de hace muchos años, aparte de ser editor, es también un extraordinario poeta. Es Premio Valparaíso de Poesía, que se dice pronto, es Premio Andalucía de la Crítica, con su poemario Matriz, si recuerdo bien. Y además, en mi opinión, es uno de los dos mejores especialistas del universo en la figura de Antonio Gala y en la obra de Antonio Gala, a quien, por cierto, él dedicó su tesis. Cuando digo que la dedicó, no quiero decir que se la dedicara, sino que versó sobre él. Bueno, por supuesto, agradeceros a todos los que estáis aquí y doblemente, porque además el día no animaba. Para mí ha sido una sorpresa ver tantas caras aquí. Yo no pensaba que con la lluvia esto fuera a funcionar así. Os lo agradezco de todo corazón. Me siento muy arropado, muy arropado. Así que bueno, quería empezar por aquí. Pues vamos allá. Como Alfonso es un estupendo ajedrecista, pues vamos a tomar un poco la estructura de una partida de ajedrez y siempre se empieza por el saludo. Así que, Alfonso, vamos allá. Que pierdas. En este caso a mí me tocan las blancas y voy a abrir la partida con la primera pregunta. La primera pregunta va referida a algo que a mí siempre me obsesiona, tanto desde el punto de vista creativo como desde el punto de vista investigador, y son los títulos. No solo me obsesionaba a mí, Luis Cárdenas siempre lo dice, que si algo hacía bien Antonio Gala con los residentes de la Fundación era decirle cuando el título era bueno y cuando el título era malo y tenía que cambiarlo, ¿no? Entonces, pensando en este título de Diario de un insomne, pensé para mí que sugería desvelo, que sugería memoria, ¿no? Y que sugería, por supuesto, pues cierta resistencia a dormir, que es algo que yo comparto profundamente. Los Gala también comparten profundamente el insomnio, les cuesta mucho acostarse. Quería preguntarte a ti, Alfonso, ¿qué significa ese insomnio? Y si es una metáfora de la escritura, de la conciencia o quizá de la vida misma. Bueno, en su origen, vamos a ver, tengo que explicar un poquito antes de contestar a la pregunta. El libro consta de 14 relatos, en principio casi todos son independientes, aunque hay algunas interconexiones, de las que quizá luego hablemos. Pero bueno, uno de los 14 relatos se llama Diario de un insomnio y se llama así porque el protagonista es un señor pues, de joven todavía, de unos 40 años, quizá ni esto, que tiene dificultades para dormir y entonces, pues bueno, mientras pasa la noche en la cama con su mujer dormida, pues él escribe un diario con dos niveles narrativos. Por una parte va contando lo que se cuenta en un diario, las cosas que le han ocurrido ese día en el trabajo con su mujer, etcétera, y en otro nivel narrativo retrocede a su infancia, a su juventud, va contando cosas del pasado. Entonces, bueno, el título para ese cuento salía solo, ¿no? Diario de un insomnio. Cuando decido utilizar el título de ese cuento para darle título también a toda la colección, te confieso que tampoco hay ninguna intención metafórica. Pero si ahora me paro a pensarlo, quizá de una manera intuitiva, quizá de una manera inconsciente, sí la quiera ver en el sentido de relacionar el insomnio con el estar despierto, con la vigilia, con el desvelo,
con la vigilancia, tiene el mismo, es decir, con estar atento a lo que sucede, ¿no? A mí me parece que hemos perdido mucha capacidad de observación, o quizá no hemos perdido capacidad de observación, pero la perderemos si seguimos así, utilizando tan poco la observación. ¿Por qué observamos tan poco? Bueno, pues porque llevamos una vida muy acelerada, porque nos llega muchísima información, nos llega un WhatsApp, un email, un vídeo al que nos hemos suscrito porque nos ha interesado, una noticia de última hora. Pero claro, todo eso que nos llega, digamos, ya masticado, no procede de nuestra observación. Creo que utilizamos la observación mucho menos que antes, y en ese sentido sí me gustaría pensar que, aunque haya sido de una manera inconsciente, haya querido establecer una metáfora del insomne con la persona despierta, atenta a lo que sucede, ¿no? Uh-huh. En este caso, Alfonso no solo me confió la edición del libro, cosa que fue culpa mía, sino que además me ofreció la posibilidad de escribirle el prólogo, cosa que no suelo hacer porque no me gusta escribir prólogos para la editorial que yo gestiono. Pero tratándose de Alfonso, accedí. Yo debería haber escrito ese prólogo pues aproximadamente en primavera del año pasado. La vida se fue complicando, el verano se fue complicando y al final pues lo escribí en septiembre. Con la cosa que como andábamos con algo de prisa, pues Alfonso todavía no ha leído el prólogo. Sí, cierto. Pero al menos ya sabe el título, ¿no? El título es Los relatos de Alfonso Bella, un hilo de correspondencias. Entonces quería preguntarte por ese hilo de correspondencias, por ese hilo que a veces es visible, otras veces invisible. Los relatos se van interconectando, a veces por lo temático, a veces por personajes que aparecen en varios relatos distintos. ¿Esto por tu parte fue una decisión premeditada o sin embargo fue algo que surgió conforme se escribía estos relatos? Y si quieres, pues ahora también puedes contarnos a lo largo de qué tiempo se escriben estos relatos. Vale. Vamos a ver, en general esas interconexiones, esos hilos de los que hablas, en general surgen de una forma espontánea. En general no hay una premeditación, salvo en 2 o 3 casos concretos, que os los puedo contar. El tercer cuento, tengo aquí el índice, Paula y el abuelo, y el cuarto, Paula y Virginia, cuentan una misma historia. Conviene leerlos en ese orden, no saltarse el orden. Cuentan una misma historia. La historia consiste en un encuentro entre un chico y una chica muy jóvenes, y cada uno de los cuentos está contado desde la perspectiva de uno de ellos, ¿no? Esto, pues bueno, me sirve para... Salen situaciones humorísticas, claro, porque muchas veces, y esto ya lo sabemos todos, estamos con alguien, estamos pensando este otro pensará tal o pensará cual, y resulta que nada es así, sino que a veces es al revés. En fin, hay algunas situaciones un poco cómicas. Bien, esto de la doble perspectiva me sirve para una cosa que me interesa, y es subrayar que siempre que escuchamos una historia o que leemos una historia, siempre que nos cuentan algo, lo que nos están contando no es nada más que una parte de la verdad, dando por supuesto de que quien cuenta es sincero y honrado y no quiere escatimar nada ni modificar nada, pero aún así lo único que está contando es su manera, sus percepciones de lo que pasó. Y si lo cuenta otra persona, pues a lo mejor nos cuenta otra cosa diferente. Esto me parece interesante. En general creo que yo recomendaría que todos los relatos se lean en el orden en el que están, precisamente por esas conexiones de esos hilos de los que habla Pedro, y porque bueno, ya sabemos que es muy importante en la relación entre el escritor y el lector, es muy importante el tempo, el momento en el que va dando cada información, ¿no? Cada nueva información. Si cambiamos el orden en el que el lector recibe la información, quizá estamos malogrando un poquito la comunicación. Luego me has preguntado por los años. Sí, estos cuentos están escritos a lo largo de 30 y tantos años. El primero de ellos, que precisamente es Paula y el abuelo, lo escribí cuando tenía 30 años, o sea que ya tiene tiempo. Los demás, hay 4 o 5 que están escritos hace año y medio, hace 2 años, y todo el resto está comprendido en ese periodo de 30 años. Claro, ¿qué pasa con los cuentos? Sobre todo con los más antiguos, pues están reescritos 1000 veces, ¿no? O sea, uno escribe el cuento, se pone a escribir otra cosa, en este caso, pues lo del libro sobre Satí, de pronto dice, pues mira, a ver, este cuento que escribí hace 5 años lo voy a reescribir. Al reescribirlo siempre surgen modificaciones, siempre surgen matices, surgen nuevas ideas, a veces hasta nuevos personajes, con lo cual los cuentos van cambiando mucho a lo largo del tiempo, pero bueno, a mí me gusta esa idea de que hay un cuento aquí que fue el primero que escribí y que me ha acompañado durante estos 30 y tantos años, y lo he ido reescribiendo, ¿no? Lo he ido
lo he ido modificando, ya se parece muy poco al original. Hay una persona aquí, que además como es muy tímida la voy a señalar, es aquel señor que se llama Antonio, ese alto. Este señor, como es amigo mío desde hace muchísimos años, es ajedrecista además. Antonio tiene la primera versión de ese cuento. Según me dijiste, también tenías otras 2 o 3. O sea, este ha ido guardando todas las versiones de ese cuento, porque hubo tiempos en que casi era el único lector que yo tenía. Así que gracias, Antonio. Bien, ya está. Menos mal que ahora son ya muchos más los lectores, Alfonso. Me alegro de que cuentes esto porque al final es interesante saber en qué tiempo se escriben los textos y sobre todo que van mutando, ¿no? Que un texto nunca es una cosa estable que permanece así para el resto del tiempo, sino que todo lo contrario va variando hasta tomar su forma definitiva. A mí me gusta mucho esta idea de que los relatos estén interconectados porque me pasa lo mismo con los libros de poesía. Yo creo que por un lado están pues los libros de relatos, que simplemente es todos los relatos que tiene el cajón y los sueltas ahí en el orden que te parece, y otra cosa es que de alguna manera pues haya un hilo temático, haya personajes que se repiten y que creo que eso le da muchísima más unión y vivacidad al asunto y a mí me interesa más tanto en relatos como en poesía eso. Y está por ahí la tendencia, ¿eh? En el máster de escritura en el que yo trabajo se están haciendo sobre todo este tipo de apuestas y por lo que he oído hoy, pues también los recientes de este año han conseguido su beca, pues porque también pensaron en un proyecto que estaba articulado y que tenía ahí un hilo conductor. Estando en una fundación que promociona la creación, hay que preguntarte por el proceso creativo y en concreto te voy a preguntar ahora, Alfonso, por los personajes. Yo cuando leía a los personajes ahí al final del verano, ya con esta tristeza melancólica de que se acababa las vacaciones y había que retomar el curso, pues pensaba que por un lado eran muy vivos, pensaba que por otro lado tenían muchos matices emocionales y muchos matices morales, esta idea de que lo que parece verdad para unos es mentira para otros, pero nunca están idealizados. Y yo creo que esto es una cosa importante, ¿no? No pensar en personajes que nos parecen salidos de una ficción, sino personajes que realmente sentimos que están a nuestra altura y que nos miran a los ojos. ¿Cómo construyes tú estos personajes y para ti que parten del recuerdo, de la invención, de un proceso de observación de lo que vas viendo en tu día a día? ¿Qué hay aquí? Hay las 3 cosas. Hay recuerdo, y además recuerdos no solo míos, sino recuerdos de otras personas que me los han podido contar. Hay observación, que lo mismo que puede ser mía, puede ser también de otra persona. Yo siempre estoy escuchando. Yo soy una persona que escucha mucho. Y luego también hay invención, y yo diría que más o menos en proporciones parecidas. Y sobre todo lo que hay que subrayar es que hay una mezcla. Es decir, yo puedo partir de un recuerdo, de una observación, pero eso es un material que me sirve como punto de partida para el cuento. Luego lo puedo modificar según me convenga, según convenga la trama o según convenga al perfil psicológico de un personaje determinado. Es decir, no es nada más que un punto de partida, es un material que luego se modifica. Me habías dicho también que no los idealizo. Sí, no, procuro no idealizarlos porque como me caen bien y yo creo que es que la perfección no existe, es ajena a la realidad. Yo procuro que sean conscientes de sus limitaciones, que hay veces que necesitas un personaje que no tenga los pies en el suelo y lo utilizas. Pero a mí me caen mejor los personajes que saben, que son sinceros consigo mismos, que no se engañan y que saben que no son perfectos, sí. Esto es. ¿Tenemos alguna persona en la sala que haya derivado en personaje, Alfonso? Vamos a ver. No lo sé, francamente no lo sé, no me voy a parar. Esto es una puñalada trapera, tío. No pasa nada, pasa palabra, pero ahí te he comido una pieza, por lo tanto, Sí, ¿eh, sí, es Alfonso? verdad, es verdad. Bueno, has hecho alusión a que más que mirar, lo que se te da muy bien es escuchar, ¿no? En correspondencia con tu formación y con tu profesión. Y eso se nota no solo en la construcción de la trama, sino en la construcción sobre todo del lenguaje. Tenemos todos claro que la poesía tiene un ritmo, hasta ahí más o menos todos llegamos, pero la narrativa, la prosa también lo tiene. Y en tu caso el ritmo es muy importante, está muy marcado, hay a veces cadencias que son casi musicales, ¿no? Y es increíble y es difícil conseguir eso cuando el tono es narrativo reflexivo, ¿no? Cuando no estás alabando ni en una parte onírica.
Tú eres músico además de escritor. ¿Cómo influye la música, su tempo, su estructura, su sensibilidad en tu manera de escribir y de concebir los relatos? ¿Y tú crees que de alguna manera los relatos o el texto en sí forman una especie de partitura? Vale, no, partitura no. No se me ha ocurrido nunca pensar en un texto con una partitura, pero sí tienes razón en que sí, sí hay un ritmo interno que estoy seguro de que viene de mi formación en la música. Aquí veo muchos músicos y estoy seguro de que todos van a estar de acuerdo conmigo si digo que es que cuando uno se dedica a la música en cuerpo y alma durante tantos años profesionalmente, la música acaba formando parte de uno. Y lo que forma parte de uno se manifiesta en lo que uno hace. Entonces, ese ritmo interno del que hablas, yo no tengo que hacer nada, no me tengo que proponer nada, sino que sale de una manera espontánea porque la música la llevo dentro de mí. Sí es verdad que hay una parte en la que yo sí pongo un empeño, pongo una intención, y es, yo procuro que las frases tengan musicalidad, que las frases suenen bien. Lo fundamental para un escritor es que una frase esté bien construida. Y estoy de acuerdo en que eso es fundamental, pero para mí es más importante todavía que suene bien. Yo veo una frase perfectamente construida, la leo en voz alta y si no me suena bien, en su contexto, por supuesto, pues tengo que poner el pico y la pala otra vez y ponerme a solucionar ese problema. Y no me habías preguntado nada más, me parece, Nada ¿no? más. Voy a leer un pequeño fragmento porque me sirve para evidenciar esta parte de la musicalidad de tu lenguaje y porque me sirve para el contenido de la siguiente pregunta. Entonces no hace falta que comentes nada sobre él a priori, luego cuando te haga la pregunta. A mí me maravilló que en este comienzo de un relato que se llama Ahora que ya no estás, que es justo el último de la compilación, siendo una cosa tan anodina como marcar la hora, marcar la fecha, sin embargo me parecía que estaba estructurado de una manera muy rítmica. Y yo sí que creo, por cierto, que el texto literario, sea poético, sea narrativo, es una partitura. Por eso yo, muchas de mis correcciones se basan siempre en ese punto debería ser un punto, debería ser una coma o un punto y coma, porque no es lo mismo, estás marcando al final una pausa distinta, ¿no? Entonces a mí me obsesiona mucho eso. Leo este trocito. Dice... Son las 6:10 de la mañana, día 24 de enero. De aquí a 7 horas, minuto arriba, minuto abajo, se cumplirá justo un año desde que te fuiste. Ahora que ya no estás, pienso a menudo en ti. En ocasiones esbozo una sonrisa ambigua. Hay días en que lloro, otros no dejo salir las lágrimas. Se emboscan en la garganta como alfileres de hielo y luego es peor. O sea, esta ruptura de y luego es peor, que en realidad es un poco cacofónico, pues es porque ahí es cuando empieza lo malo y a mí cuando se hermanan forma y contenido, pues me encanta. Y ahora viene la siguiente pregunta. Satie era una biografía libre, pero no dejaba de ser una biografía de un magnífico autor, ¿no? Los cuadernos de Sahuira, pues, pertenecen a este género que ahora está tan de moda que cabalga siempre entre lo autobiográfico y lo autoficcional y el lector, pues, a veces no sabe dónde está exactamente la frontera. Aquí, en Diario de un Insomne, tú hablas también de la memoria familiar y hablas de la herencia emocional. ¿Qué papel juega la autobiografía, si la hay, en la obra? ¿Qué tenemos de autoficción? ¿Qué tenemos de estos géneros del yo que están ahora tan en boga? Vale. Bueno, para empezar, siempre en cualquier texto siempre hay algo de autobiografía. Esto es matemático porque el que cuenta no puede abstraerse de quién es y cuenta desde sí mismo, desde sus recuerdos, desde sus emociones, desde sus lecturas. Entonces, bueno, siempre hay un poco de autobiografía. Luego podemos ir a casos muy concretos en el que yo cojo esto de mi vida o de la vida de este amigo y lo sitúo en los cuentos. ¿Me preguntas si lo hay? Sí, hay bastante. Hay por lo menos 3 o 4 cosas a lo largo de los 14 cuentos que son cosas tomadas de la realidad, pero como he dicho antes, esa cosa que tomo de la realidad me sirve como punto de partida. Luego lo transformo, lo modelo, lo cambio y al final pues igual acaba pareciéndose poco. Hay una excepción y por eso ha leído Pedro, creo, este último cuento, el cuento que cierra el libro. Hay una excepción y es este cuento. Este cuento yo diría que es autobiográfico, si no al 100%, al 99%. La idea para escribir este cuento parte de que la mañana en que se cumplía un año de la muerte de mi padre, pues yo cuando me desperté me acordé de mi padre, sentí deseos de hablar con él
y me pareció que una manera que podía tener de hablar con él era escribirle. Escribí una carta y bueno, esa carta después no está muy retocada, así como otros los ha retocado muchísimo. Este salió con la emoción natural y apenas hubo que retocarlo, pero es un cuento muy antiguo también, ¿eh? Y sí, este es autobiografía. Ujú. Y en los demás, ¿qué tenemos interesante que provenga de tu vida? Fijáis cómo va intentando salirse, ¿eh? En los demás no hay nada interesante. Pues vaya, yo que estaba interesado en Paula y resulta que Bueno, Paula ya que no. lo cuentas, en el origen está muy, muy modificado, pero en el origen de ese encuentro entre Paula y un chico, el chico era yo cuando tenía 15 años. Claro, si yo lo sé, si es que nunca nos gusta admitir las cosas vergonzosas, pero ahí había un pozo de autoficción potente, interesante. Bueno, es muy difícil lo de meterse en el género de los relatos, primero porque encuentra menos lectores, desafortunadamente. Segundo, porque hay autores que han hecho muy, muy, muy buenos relatos, ¿no? Entonces, ponerse a la altura de un Cervantes con las novelas ejemplares, de un Cortázar, de un Borges con sus cuentos, la verdad que tiene bastante valentía, ¿no? Aparece también Cernuda incluso por estas páginas, de hecho, el primer relato se llama La realidad y el deseo, que sabéis que es el nombre que se le dio finalmente a la obra completa de Cernuda. ¿Tú quiénes sientes que sean tus auténticos compañeros de viaje? Y si no mencionas a uno que a mí me gusta mucho, pues luego te lo comentaré porque tenemos ahí una cosita personal interesante. Vale, ya tenemos 2 o 3 guardadas. Vale, bueno, me voy a ceñir a los que escriben relatos, que es un territorio muy diferente del de la novela. Si habláramos de novelas, pues igual diría otros nombres. De relatos, vamos a empezar por los españoles. Pues a mí me gusta mucho Medardo Fraile, Jiménez Lozano, Carmen Martín Gaite, Gloria Fuertes, y no solo por los cuentos infantiles, también escribo para adultos. Juan José Millás, César González Ruano, que no se prodigó mucho en la ficción, era periodista, pero tiene 2 cuentos italianos que son una maravilla, cuentos italianos ubicados en Italia. Borges y Cortázar, ya que los han nombrado, por supuesto, pero para mí, a mí me gusta mucho más Gabriel García Márquez o Benedetti. De hecho, hay por ahí un homenaje a Nena da Conte, si no recuerdo mal, ¿no? Que es Es posible, sí. la protagonista del Rastro El de tu rastro de tu sangre de la sangre en la nieve. nieve, sí. Sí. Sí, sí, creo que aparece en las primeras líneas. Sí, Luego hay un grupo musical que se llama así, que yo la primera vez que lo escuché dije, hombre, mira, estos leen Gerineldo da Conte es este. Gerineldo da Conte. No, pero este Gerineldo da Conte es una mezcla de Gerineldo Márquez, de Cien años de De Cien años de soledad, soledad. y de esta da Conte del cuento. Vale, pues García Márquez, Benedetti. Hay uno que no quiero que se me olvide porque se le nombra menos, se le valora menos y para mí es buenísimo. Es un brasileño que se llama Rubén Fonseca. Rubén Fonseca, maravilloso. ¿Qué más? Los escritores los británicos siempre me han encantado. Oscar Wilde, Stevenson, Lord Dunsany, que por cierto fue campeón de ajedrez de Irlanda, Wilkie Collins, Chesterton. Luego, siguiendo con el inglés, en Norteamérica hay 2 escritoras fascinantes, Alice Munro, canadiense, y Carson McCullers, de Estados Unidos, buenísimas. Ambrose Bierce. Ambrose Bierce es un periodista, no escribió mucha ficción, pero escribió cuentos buenísimos y sobre todo escribió un diccionario, que lo tituló el Diccionario del Diablo, en el que con mucho ingenio, con un humor a veces muy ácido, pues va haciendo definiciones de palabras. A mí me gusta tanto que, como preludio a esta colección de cuentos, he puesto 2 epígrafes, un fragmento del Quijote y 5 definiciones de Ambrose Bierce. Luego tampoco me quiero olvidar de Villiers, del Isla Adam, francés. Incluso en uno de los relatos, en Cría Cuervos, aparece porque el personaje vive una situación que le recuerda a uno de esos cuentos y bueno, lo nombro por ahí. Heinrich Boll, no sé si se pronuncia bien así, en Alemania. Y bueno, no sé, es que hay cientos, claro. Sí. Es que te pones a... Es una pena porque gente como Gabriel García Márquez pues sí que ha sido reconocido por sus relatos, pero luego hay magníficos autores que como han tenido más atención con otros géneros que han trabajado, pues han pasado desapercibidos sus relatos. Yo aquí aprovecho para meter la cuña publicitaria
para los residentes y para los asistentes, que es que los relatos de Antonio Gala son de veras fantásticos, o sea, muchísimo mejores que sus novelas. No dejéis de leer los 3 libros de relatos porque son una pasada y son súper adelantados a su tiempo. Dicho lo cual, yo quería hablar de Ambrose Bierce, porque Ambrose Bierce es un autor que Alfonso me presentó a mí. Yo no lo conocía, evidentemente, como iba a conocer yo a ese señor de la Guerra de Secesión cuando tenía 15 años. Y sin entrar en detalles, pero por una serie de movidas, yo a veces paraba en casa de Alfonso y dormía allí. Y el diccionario del diablo era tan importante en esa casa que estaba en el cuarto de baño. Entonces, claro, cuando uno iba al cuarto de baño, lo que leía en ese ratito era las palabras del diccionario del diablo y es verdad que esa socarronería, esa acidez, a mí me maravilló. Entonces, quería preguntarte por qué elegiste las 4 palabras, 1, 2, 3, 4, 5 palabras, perdón, que eliges como apertura para este libro, que son, Recuérdamelas porque... ahí voy, aburrido, cobarde, desmemoria, lamentable y rumor. Si quieres, pues ponemos un ejemplo, ¿no? Para quien no conozca el libro. Sí, venga, empieza por aburrido si quieres. Venga, aburrido. Dícese del que habla cuando uno quiere que escuche. Sí, las 5 están elegidas porque me parece... Es que había que elegir 5, si no hubiera puesto todo el diccionario. Es que me parece que tiene una manera de mirar las cosas este hombre muy especial. Es lo que distingue a los genios, que miran de otra manera. Y como miran de otra manera, pues sacan conclusiones que los demás mortales no sacamos nunca, ¿no? A ver cuál había más por ahí, por destacar otra de estas. Bueno, me gusta también la de cobarde, ¿no? El cobarde es el que en una emergencia peligrosa piensa con las piernas. Son maneras de ver la realidad absolutamente diferentes, ¿no? De cómo lo vemos las personas normalitas. Son greguerías pero perversas, ¿no? Perversas, sí, es bueno. Yo os lo recomiendo y además, como dice Pedro, no es para leerlo del tirón, es un diccionario. Se puede leer así 4 o 5 palabras de vez en cuando uno quiere, ¿no? Yo creo que nunca te devolví el diccionario del diablo. Puede ser que el que yo tenga sea tuyo. Pero creo que además es que tuvisteis una época en la que regalabais los diccionarios del diablo así a los amigos, ¿no? Sí, yo compraba y lo regalaba, es cierto. Sí. No hacía falta robarlo, pero lo habría regalado, Pedro. Creo que todavía el marcapágina es un trocito de papel higiénico, o sea que es una maravilla. Bueno, volvamos a la seriedad, Alfonso, que nos dispersamos. Muchos relatos hablan del tiempo y de sus pliegues, de lo que fue y de lo que pudo ser. ¿Tú crees que la literatura puede realmente modificar el pasado, aunque sea en el terreno de lo íntimo, en el terreno de la memoria? Sí, vamos a ver. La literatura no puede modificar el pasado, lo que pasó, pasó. Pero no tengo ninguna duda de que la literatura puede modificar nuestra percepción del pasado, cómo nosotros percibimos y cómo juzgamos cosas que han pasado. Y esto es muy importante porque en el momento en que modificamos nuestra percepción del pasado ya estamos modificando nuestro presente. Lo que somos, en una gran parte, es lo que fuimos, es nuestra historia del pasado. El asunto es muy complejo, y claro, ¿cómo puede modificar nuestra percepción del pasado? De maneras muy complejas. Yo voy a poner un ejemplo, y me perdonáis, muy ramplón, pero precisamente por ramplón creo que es el que puede servir para ilustrar lo que quiero decir, en el sentido de que la literatura puede modificar nuestra percepción del pasado. Yo puedo ser una persona que he tenido, por ejemplo, algunos episodios traumáticos, que he pasado por temporadas muy amargas, que he sufrido mucho, y puede que yo me esté acordando de vez en cuando de hay que ver por qué me pasó esto, por qué me pasó aquello, pobrecito yo, etcétera, etcétera. Si yo cojo cualquier libro, no cualquiera, uno concreto, en el que se me habla de personas que han sufrido mucho más que yo, pues seguramente yo puedo empezar a relativizar mi sufrimiento, mi dolor, mi amargura, a decir, bueno, pues mira, tampoco era para tanto esto que me pasó a mí, ¿no? Y desde ese momento en que relativizas tu pasado, en que lo estás modificando tu percepción, estás modificando también tu presente. O sea que podemos ir más lejos, modifica el pasado y el presente. Bueno, lo que más modifica el pasado, por soltar la broma, son algunos libros de historia que cuentan las cosas no como fueron, sino... Como se quiso que fueran, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito más del presente. Vivimos en un panorama que es vertiginoso, que es veloz. Tenemos ahí la gran amenaza de la IA que se va a cargar la escritura, no se la va a cargar.
parece ser que con el ajedrez ya está la cosa solucionada, porque el otro día leí que Magnus Carlsen ha jugado contra la IA y que no consiguió la IA comerle ni una pieza. O sea que por ahí por lo menos nos vamos a salvar. Revisa tus lecturas de dónde las sacas, porque ¿A ti te han ganado? la máquina se come a Carlsen. ¿Sí? Vaya por Dios. Yo es que siempre intento ser un optimista, pero no me dejan, ¿eh? Esto es puñalada por puñalada. Bueno, ¿y la literatura qué va a pasar, Alfonso? ¿La IA nos va a comer también? Pues parece ser que ya se está haciendo. Parece ser, por lo poquito que yo he leído del asunto, que tampoco es que me interese, por lo poquito que he leído, lo que hacen es ofrecerle a la IA las grandes obras universales, ¿no? ¿Qué va a salir de ahí? No lo sé. En un terreno como el ajedrez, en el que al final la cosa es muy concreta, pues no cabe duda de que la inteligencia arrasa. La inteligencia artificial nos arrasa. En la literatura yo tengo muchas dudas. Yo tengo muchas dudas de que una inteligencia artificial pueda llegar a simular emociones. Yo creo que se acabaría notando, pero bueno, igual yo también como tú soy muy optimista. Claro, claro. A lo mejor me estoy equivocando. Me parece más difícil. ¿Tú qué lugar crees que ocupa la lentitud en la literatura y en la lectura ahora que el mundo va tan rápido y que no nos da tiempo ni siquiera a digerir lo que está pasando? Bueno, en la vida va todo muy rápido, es cierto. Yo creo que la literatura y en general el arte puede ser un reducto en el que esto no es tan así, y yo confío especialmente en los lectores. Yo creo que las personas que desde pequeñitas están leyendo, las personas que leen mucho, es muy difícil que caigan en esta vorágine de la rapidez. Por lo menos es más difícil. Esa es mi impresión. Revisaré porque soy capaz de haber leído eso en el Mundo Today y no haberme fijado, pero bueno, me parecería fantástico en cualquier caso. Vamos a intentar recomendar un relato a los asistentes. De los 14 que tenemos, si tú tuvieras que escoger un solo relato para recomendar, ¿cuál sería y por qué? Sería el primero, sin ninguna duda. Sería La Raza del Deseo, ya lo has nombrado antes. En el título ya va un homenaje a Cernuda, que es como él quiso nombrar a toda su obra poética cuando la reunió. Hablo un poquito del cuento sin destriparlo, sin hacer spoilers, no dice nada de las cosas más jóvenes. Sin destriparlo. Ya existe hasta el verbo spoiler. Qué palabra más fea. Bueno, os cuento. Al igual que Diario de un Insomne, que estos dos son los dos cuentos más largos que hay, tienen alrededor de 40 páginas. Y al igual que el otro tiene lugar en Córdoba, en este concretamente es un hombre joven de 30 años que regresa a Córdoba después de haber estado fuera de Córdoba 15 años, regresa al lugar donde creció, donde nació, donde creció, donde se fue. Y bueno, o sea, él va hablando de él mismo en primera persona, va expresando el recorrido que hace desde la estación de tren hasta su barrio. El barrio no se llega a nombrar, pero bueno, los cordobeses enseguida sabéis qué barrio es por el recorrido que hace. Y desde el momento en que entra en su barrio se disparan dentro de su memoria pues, personajes que fueron importantes para él en su infancia, por supuesto su padre, su madre, su hermano, pero también otros personajes que sencillamente eran personas que vivían en el barrio. Y bueno, pues digamos que el cuento se convierte en un relato, como has dicho, sobre la memoria, ¿no? Sobre la herencia emocional, sobre las personas que son importantes en la formación de un niño. Y este chico habla con tanto cariño, con tanta gratitud, con tanta emoción, que a mí es que me emociona mucho. Yo he llegado a llorar, algunas veces escribía eso. Y creo que lo recomendaría por eso, porque realmente resulta emocionante. A mí me gusta mucho este personaje. Si quieres podemos, aunque nunca se sabe si en una presentación de un libro de prosa conviene o no conviene leer un fragmento, pero yo creo que podríamos leer un fragmento porque tu acento cántabro es muy bonito, afortunadamente no eres leísta, y podemos leer un fragmento de este relato que tanto nos gusta porque reúne a Cernuda, que reúne las máquinas, reúne el tiempo, reúne el ajedrez y la nostalgia. Así que vamos a leer un trocito. Bueno, antes te quiero aclarar que yo no soy leísta, gracias a Córdoba. Cuando yo venía a Córdoba sí era leísta y venía de vivir 9 años, aunque yo no nací allí, pero viví durante 9 años en Valladolid. Alguna vez hemos hablado con compañeros del ajedrez. Valladolid tiene la fama de que se habla mejor castellano. No es verdad. Probablemente el mejor castellano se habla aquí en Andalucía.
Otra cosa es que se pronuncie de una manera determinada, pero en fin, quería aclarar eso. Yo era leísta cuando llegué, leísta. No te habría publicado el libro si no se leíste. Pues ya te he engañado. Esto, sí, lo mismo rompemos contratos de relaciones cuando acabe la presentación. Bueno, pues adelante con ese fragmento de La realidad y el deseo. Que leamos un trocito. Como mucha gente ya ha comprado el libro, pues si quieres puedes decir la página, ¿no? Vale. Vamos a hablar, os voy a poner un poquito en contexto, voy a leer un trocito muy breve, muy breve, no... pero os voy a poner en contexto. Hemos dicho que es este chico que vuelve, con sus 30 años, vuelve a su ciudad y empieza a recordar. Hay varios momentos, en este en concreto se acuerda de su padre, y su padre es un personaje un tanto excéntrico, un tanto extravagante, es un hombre enfrentado a toda forma de poder. Te digo esto porque si no, no se comprendería lo que voy a leer a continuación. El padre les está enseñando a Guillermo y a su hermano a jugar al ajedrez. Y Guillermo, el protagonista, lo recuerda así. El viejo nos enseñó los nombres de las piezas y cómo moverlas el día de mi 6º cumpleaños. ¡Qué fantástico regalo! Oigo otra vez sorbesotadas al oírnos decir peatón por peón o alfiler por alfiler. Estos bajitos son los peones, ¿veis? Hay 8 en cada equipo y son los más valientes. Este otro es el rey. Aunque lo veáis tan grandullón, es un perfecto inútil. Todas las demás piezas se pasan la partida protegiéndolo y vigilando que no haga ninguna tontería. El ajedrez se parece mucho a la vida, ya lo iréis comprobando. Este de aquí es el alfil. Los ingleses lo llaman obispo. Digo yo que a lo mejor por eso solo se mueve oblicuo, así, en diagonal, nada de línea recta. ¿Os dais cuenta? Aquí está la dama. Es la más lista y la más fuerte. Menudo trajín se trae. Todo el rato de acá para allá, nunca se cansa, ni se le oye una queja. Al principio de la partida se sitúa justo al lado del rey, pero este, en cuanto puede, se marcha a la esquina con una torre. Menudo golfo. Y a eso se le llama enroque, por no llamarlo por su nombre. Ya solo nos queda el caballo, que es muy simpático. Está completamente loco. Por eso se mueve de esta manera tan rara, así, siempre pegando saltos en forma de... Bueno, hasta aquí, este es los... Pues nada, Alfonso, si te parece, yo te voy a lanzar una última pregunta y luego, pues, como vamos bien de tiempo, podemos abrir el diálogo a las personas que nos acompañan si alguien quiere comentar o preguntar. Mi última pregunta es, ¿qué te gustaría que el lector sintiera al cerrar el libro Diarios de Insomne? ¿Tú crees que sentirá sosiego, inquietud, tendrá preguntas, se verá reflejado en lo que lee? Yo espero que lo cierre después de haber sentido emoción, espero haber sentido ternura, que lo cierre con una sonrisa, también con un poquito de pena, como diciendo, ya se me ha acabado esto, ya lo he terminado. Me gustaría también si pudiera servirle al lector, a la lectora, para alumbrarle en algún sentido, para poder reflexionar acerca de sí mismo o de sí misma de otra manera. Y bueno, pues esto, lo que no me gustaría es que lo cerrara a abrirlo y ya no lo pudiera abrir. Bueno, a mí como editor la verdad que eso me da igual, quiero decir, ya lo han comprado si lo leen o no. Pero en caso de que lo lean, en el caso supuesto de que lo lean, que sería lo deseable, a mí como editor me gustaría que os quedaseis a vivir de él. O sea, insomne puede significar no sueño, ¿no? Pero in en latín pues también significaba adentro, ¿no? Entonces mi deseo sería que se quedasen habitando dentro de este sueño que Alfonso Bella ha tejido para nosotros. Pues nada más, Alfonso, yo creo que ha sido una buena partida por nuestra parte. Ahora podemos abrir el diálogo para que los más valientes, los que sean más peones, participen también. ¿Preguntas? ¿Dudas especiales? Por ahí por el fondo de la fundación. Me llamaba la atención o quería ver tu opinión sobre si es un buen espacio para
Perdóname, es que no te he oído bien. Es un buen espacio para aplicar. Para, digamos, experimentar un poquito desde el punto de vista formal, no tanto temático, como Cortázar lo llamaba para jugar un poco. Yo siempre dudo entre si pasar la línea de lo que es convencional o irme ya hacia lo experimental. Y a veces me da miedo que el cuento sea un género demasiado rígido para intentar. Vale. No, a mí me parece perfecto, yo creo que se puede experimentar. Me parece también que no hay que tener ningún miedo a estar atrapado en algo que quizá ya no dé más de sí, que me parece que puede ser la duda que tengas. Y las dos posiciones me parecen legítimas. Experimentar es fabuloso y además con la edad que tú tienes, que más o menos te la supongo desde aquí, me parece que es casi necesario. O sea, si no experimentarías, imagínate. Si no experimentaras, imagínate. A mí me parece muy bien. Sí, quiero llamar un poco la atención sobre algunas sentencias que hay sobre que, vamos a ver, la novela está muerta, la novela se murió hace 200 años, me parece, pero se siguen escribiendo novelas. Ya se anunció, no, la novela ya ha muerto, bueno, sigue muriendo. Ya que hay músicos aquí, con la música pasa lo mismo, la música tonal está muerta, bueno, estará muerta, pero el 99% de lo que se oye es música tonal. Entonces, bueno, yo no tendría miedo por ninguno de los dos extremos. Ni por el extremo de innovar, de experimentar con nuevas estructuras, ni tampoco, por supuesto, el miedo a decir, no, es que si me quedo aquí, esto es una cosa caduca. No, siempre la puedes renovar, siempre tienes maneras de renovarla. ¿Puedo yo añadir algo? Hombre, claro. Que creo que nos pasa un poco que en el arte en general y en la literatura en particular, cuando experimentamos, si el experimento es un éxito, bien. Pero si el experimento es un fracaso, nos lo tomamos muy mal. Y en realidad, en el ámbito de las ciencias puras, un experimento fracasado sigue siendo un experimento muy válido porque permite que luego puedas tener otros resultados distintos. O sea, uno nunca haría una tesis doctoral de literatura diciendo vaya mierda de autor, ¿no? Pero si hay tesis doctorales de ciencias que dicen pues nunca más vuelvas a poner esta molécula con tal otra molécula porque puede haber una explosión, ¿no? Entonces, no sé, que yo animo a experimentar y a fracasar en el experimento, que se aprende mucho cuando se fracasa. Eso es. Más preguntas, comentarios, los músicos, las posibles personas, personajes. Anda que tú animas también. Bueno, pues si no hay nada más, podemos volver a dar las gracias a la Fundación Antonio Gala por acoger este evento. Muchísimas gracias a Sonia por echar una mano hoy con las ventas y estar aquí. Alfonso se queda ahora aquí un ratito más si alguno todavía necesita fotos, firma o cualquier otro regalo. Sí. Y nada más, que muchas gracias, Alfonso. He disfrutado mucho de tu libro. Quiero hacer unos agradecimientos a las personas. Adelante. Quiero agradecer a Toni Gallego, que es el autor de la portada. ¿Está Toni aquí? No está aquí. Vale, está aquí. El que sí está es Antonio Manrique, el químico que he dicho de antes, que estoy... y él es el autor de la solapa. Así que les quiero dar las gracias por esa escritura tan cariñosa que ha puesto y que todos lo podéis leer en la solapa. Ahí está.